Buenas noches, Douglas, Gaby, hermanos y hermanas, muchas bendiciones. De verdad que para mí no solamente hoy es una noche especial, desde hace mucho tiempo ya he podido descubrir cómo, cómo el Señor nos habla, cómo el Señor nos quiere, nos ama. Y pues junto a mis hermanas del Ministerio de Intercesión, he querido preparar este tema. eh, Sobre todo como un llamado primero a mí, como servidora, como mamá, como hija y hermana. Y en realidad, pues yo les quiero compartir a ustedes algo que para mí ha sido clave en mi vida, algo que para mí ha sido importante a la hora de tomar decisiones, de buscar, buscar respuestas a muchas preguntas, inquietudes, dudas, tantas cosas que vivimos a lo largo de nuestra vida. Y pues en mí el Señor ha marcado grandemente eh, respuestas a través de milagros, de su palabra, de sus sacramentos. Como tal, pues el tema que yo les quiero compartir a ustedes nos va a confrontar a todos, no solo a ustedes, a mí también. Y momento a momento siempre esta pregunta a mí me confronta y no sirve mucho ni la experiencia, ni el conocimiento, ni los años de servirle al Señor, ni los años de vivir en familia y en comunidad. Momento a momento siempre esta pregunta debe de estar en nuestro corazón. Estoy próxima, vivo íntimo o vivo íntima. Y yo creo que no podemos dudar de que es una pregunta que nos debe llamar a reflexionar, primeramente a mí como tal, muchas veces en situaciones de dificultad. Qué tan próxima yo he estado del Señor, qué tan próximos hemos estado cada uno de ustedes, qué tan íntimos vivimos con el Señor. Y bueno, esta es una pregunta que yo les quiero hacer a ustedes y vamos a descubrir en esta noche todo un acontecimiento que puede suscitar en nuestras vidas y quisiera pues que ustedes con todo el respeto que me merecen nos dispongamos sin distraernos, sino entrar desde ya a este nivel espiritual porque tenemos que disponernos a, a saber de que el Señor nos va a hablar de diferentes formas. Siempre nos habla de diferentes formas. Y bueno, yo creo que ustedes y yo nos podemos cuestionar y pensar, hoy por hoy la gente ya no ora. Mucha gente ha olvidado de orar, de encontrarse con el Señor mediante una de las herramientas que más nos debe de importar, que más debemos de cultivar nosotros para poder tener esa relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros debemos de abrir nuestra vida completamente a la voluntad de Dios. Y a lo largo de esta noche yo les quiero mostrar diferentes acontecimientos de la palabra de Dios, de la Biblia y diferentes momentos en los cuales algunos santos también eh, eh, se tomaron de la oración para poder tener ese encuentro con el Señor. Y entonces tenemos que preguntarnos por qué la gente hoy no ora, por qué en muchas familias se ha perdido la devoción, por ejemplo,
a rezar el Santo Rosario, porque hay gente que solamente se conforma con ir a la Eucaristía el domingo, porque hay gente que teniendo la Biblia en sus casas no la mantienen en un altar, porque la gente no va a la palabra de Dios en momentos difíciles, tantas depresiones, tantas enfermedades, tantas situaciones que llevan a muchas personas, inclusive al suicidio, porque no le encuentran sentido a su vida, porque no han tenido ese encuentro con el Señor. Estar próximo no indica que estemos lejos de Dios, pero Dios nos quiere cerca de Él. Nosotros debemos de cultivar esa intimidad con Dios a través de todo lo que la iglesia nos ofrece. Una vida sacramental, oración en comunidad, oración personal, en fin. Esto es como un preámbulo que yo les quiero en primer momento, pues conversarles, hablarles de que esto nos tiene que llamar fuertemente a atender lo que el Señor quiere de nosotros. Siguiente. Dice el evangelista San Lucas en el capítulo 5:16, dice que Jesús se retiraba. Jesús buscaba los momentos propicios, especialmente al anochecer. Jesús se retiraba solo a encontrarse con su Padre. Si Jesús, hermanos y hermanas, siendo el Hijo de Dios, buscaba esa intimidad con su Padre, ¿cuánto más nosotros? Estamos llamados a buscar esos momentos. Yo no sé ustedes en qué momento buscan del Señor para orar. Cada uno tenemos nuestra preferencia. Algunas personas lo buscan en la tarde, en la mañana, en la madrugada. No sé. Cada quien busca su momento de intimidad con el Señor para retirarse y tener esos momentos hermosos con el Padre en compañía de Jesús, porque Jesús es el intercesor por excelencia. Y cuanto más también nuestra Madre Santísima, que siempre está al lado de su Hijo. Y nosotros los católicos debemos de tener esa certeza de que donde está Jesús está María y donde está María está Jesús. ¿Cuánto más nosotros podemos cultivar ese encuentro con el Señor día a día, en perseverancia, en insistencia, aunque existan los distractores, aunque estemos con muchas situaciones, oficios, no sé. Más adelante vamos a ver también todo eso. De tal manera que dice la palabra que Jesús se retiraba. De la misma manera, nosotros debemos buscar cómo retirarnos para encontrarnos con nuestro Padre. Siguiente. Como estés o quién eres, Jesús no mira la apariencia nuestra. Jesús mira el corazón. Cuanto más tengamos un corazón dispuesto en medio de los afanes, más Jesús nos busca. Y San Juan 15:16 nos dice, no me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. San Juan 15:16. A todos el Señor nos llama. A todos Él nos busca y nos elige. Y nos manda a dar fruto. Él nos hace un llamado desde muchas veces la comodidad de una vida tranquila. Nos llama desde la comodidad de una vida donde seguimos una rutina. Nos levantamos en la mañana, hacemos toda la rutina
no sé, el baño, la cocina, el desayuno, bueno, por parte de algunas mujeres, y las que trabajan fuera del hogar también tienen que multiplicarse para poder cumplir con todo. Igualmente los varones. Pero debemos de hacer una diferencia, hermanos y hermanas. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando Jesús nos elige aún en los quehaceres. El Señor no busca desocupados, dicen por ahí. El Señor busca ocupados. El Señor quiere que atendamos a su llamado porque Él nos ha destinado para que vayamos todos y que nuestro fruto permanezca. Como estés o quien quiera que seas, como estemos, Jesús siempre nos está llamando para que vayamos y al ser elegidos por Él, Él nos toma en cuenta para su reino. Siguiente. Santiago 5:16 nos dice, la oración de un justo es poderosa y eficaz. ¿Y quién puede ser justo ante los ojos de Dios? Únicamente nos asiste su gracia. La oración es una de las formas principales de desarrollar intimidad con Dios. Y digo una forma, porque hay muchas. Y en todas existe la oración. La Eucaristía, la palabra, meditar la palabra y llevarla a la práctica. Las devociones también llevan oración. Cuando oramos de corazón, podemos recibir el consuelo, la paz y el amor de Dios. Esa intimidad a la cual Dios nos llama es precisamente abrir nuestro corazón, saber entender que el llamado que Jesús nos hace es para que estemos con Él, porque esa es la mejor parte. Jesús dijo a Marta, María ha escogido la mejor parte y no le será arrebatada. Cuando nosotros vamos a la oración, nosotros estamos a los pies del Señor. Cuando vamos a esa fuente de agua viva, estamos como la samaritana, en torno a un pozo, pero ella no sabía quién le estaba pidiendo de beber. Nosotros sí sabemos. Nosotros sí sabemos a dónde podemos ir para recibir de Él el consuelo, la paz, el amor y seguir adelante. Tenemos que seguir adelante aún en situaciones difíciles, en la enfermedad, en la adversidad, en el luto, en las crisis. Tenemos que seguir adelante, porque si estamos a los pies del Señor, tenemos la mejor parte y nadie nos va a quitar, nadie nos va a arrebatar esa parte que significa estar a los pies del Maestro. La oración eficaz del justo puede mucho. Y claro que sí puede mucho. Porque desde el mismo momento que nosotros elevamos nuestra oración a Dios, Él desciende con su Espíritu Santo. Él inclina su oído para que nosotros tengamos la certeza de que Él nos alcanza lo que nosotros necesitamos y más, porque ya Él sabe lo que hay en nuestro corazón, sin que se lo pidamos. Siguiente. ¿Cómo oramos? Mateo 6, versículos 5 al 8. Mi hermana Carmencita tiene la palabra. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados, para que los vea la gente. Os aseguro que con eso ya reciben su paga.
Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, perdón, me falta al 8, ¿verdad? Perdón, me Sí, sí, faltaron 2 correcto. versículos. Ahora bien, cuando oréis, no charléis. Perdón, ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho, como los paganos que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin mucha palabrería, hermanos y hermanas. Tiene que acabarse la excusa de decir, yo no oro porque Dios no me escucha. Tenemos que terminar con esas excusas. Ore usted por mí porque Dios a usted sí le escucha. Pero hermanos, todos somos escuchados por el Dios. No se vale mandarle mensajitos al Espíritu Santo. No podemos ser emisarios de otros que tal vez no cultivan esa intimidad con Dios. Esta noche es para que nosotros hagamos un alto en nuestro camino. Si estoy próximo o si vivo íntimo. Y es una pregunta y vuelvo y repito, nos tiene que confrontar. A mí me confronta muchas veces. Y es un momento de buen provecho. Vean ustedes cómo el Señor nos habla tanto. Y precisamente ayer que iniciamos la cuaresma, ayer que fue miércoles de ceniza, el evangelio se trató de esto. De esto precisamente que el Señor nos habla a través del evangelista. El Señor no necesita palabrería, no necesita palabras hermosas. No adornemos nuestras oraciones, porque el Señor eso no lo necesita. Hablarle a Dios de nuestros problemas y de nuestras situaciones, tal como son. Cuando entremos a orar, nuestra habitación, más que una habitación física, es nuestra alma. ¿Cómo está esta habitación para yo poder entrar a orar? Claro, oramos en comunidad, oramos en la Eucaristía, oramos en diferentes retiros espirituales, de diferentes formas oramos, pero acá en nuestro corazón, esa habitación, ¿cómo está esa habitación? Vacía, vacía de mundanidad, vacía de apegos, vacía de tantas situaciones en las cuales llenamos y llenamos y llenamos, como la bodega de una casa que la llenamos de cosas viejas. En esa habitación es donde quiere morar el Señor. Prepararle un trono en donde Él pueda sentarse como lo que Él es, Rey y Señor nuestro. Sin más adornos, sin más palabrería, con humildad, como se le habla a un papá, a una mamá, como se le habla a un hijo, a un hermano, una hermana. Así de sencillo. Podemos intimar con el Señor. Siguiente. ¿Estás próximo? Y ya entramos en materia. Hagámonos esta pregunta y pongámosla acá en nuestra frente. Y vamos a ir descubriendo si estamos próximos o vivimos íntimos. Y eso solamente ustedes y yo vamos a tener la respuesta. Solamente Dios y nosotros vamos a saber qué tan próximos estamos o qué tan íntimos vivimos.
San Lucas 18, versículo 18 al 23. Mi hermana doña Rosaura, por favor. Así dice la palabra del Señor. Uno de los principales le preguntó, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener herencia la vida eterna? Le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Al oír eso, Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo cuanto tienes y repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígame. Al oír esto, se puso muy triste porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya sabemos de qué nos está hablando la palabra, de a quién nos está mostrando Jesús. Siguiente, por favor. Vamos a descubrir los 4 puntos que aquel personaje quiso, pues, explicar. No sé, yo creo que nosotros los seres humanos muchas veces nos enredamos en nuestros propios pretextos, nos enredamos en nuestras propias excusas para poder rodear y no dar una respuesta firme al Señor. 4 puntos a descubrir en medio de una situación en la que Jesús le dice a ese hombre, sígueme. ¿Podremos nosotros tener una firmeza de dejarlo todo como Jesús le pide a este hombre? Mantener la distancia. ¿Qué hace a este hombre mantener la distancia a Jesús o en Jesús? Porque ciertamente él se acerca y él le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Jesús, imagínense. ¿Cuánto apego tendría ese hombre a la riqueza? Que se puso triste. Y entonces, al mantener la distancia con Jesús, a él no le permite dar un sí y menos dejarlo todo. Más adelante en esa misma palabra dice Jesús que qué difícil les será a los ricos entrar en el reino de Dios. Entonces, meditemos, hermanos y hermanas. ¿Cuánto apego tengo yo? Porque no es apego solo a la riqueza. Los apegos se dan a personas, a cosas materiales, porque yo no estoy en contra de que tengamos cosas materiales. Dios nos da las cosas materiales para que podamos vivir. Pero dice la palabra del Señor, donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿A dónde está nuestro corazón? ¿A dónde está nuestro tesoro? Los apegos no nos permiten vivir esa libertad de hijo o hija de Dios, porque inclusive nos lastiman los apegos. Nos hacen llorar los apegos porque no vemos más allá de aquello que nos quieren quitar o arrebatar. Mantener la distancia con Jesús significa apegarme a cosas en las cuales estoy dejando a Jesús de lado por los apegos. Es una palabra fuerte, pero no hay otra palabra como esa.
Meditemos. ¿Qué estoy yo apegada? ¿Qué hay en mí que no me deja tener la libertad de dejar aquello por seguir a Jesús? Y no es ir a la radicalidad, no es tampoco despojarnos de todo. Tenemos que discernir. ¿Qué pongo yo más amor en aquello que me mantiene a distancia de Jesús? Siguiente. Un diálogo sin frutos, porque ciertamente el diálogo se dio entre Jesús y ese hombre rico. Pero ¿qué pasó? La palabra es Jesús. La palabra no cayó en tierra fértil. En ese momento, la semilla cayó en terreno pedregoso. La tierra no era tan profunda. Dice la palabra, se marchitó por el sol, se secó porque no tenía raíz. La parábola del sembrador la encontramos en Mateo 13, versículo 1 al 9. La semilla no cayó en tierra fértil, sino que cayó en una tierra poco profunda, por lo tanto no dio fruto. Jesús nos dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Nosotros no podemos estar desarraigados del tronco, de la vid, porque nosotros somos las ramas y Él es el tronco. Siguiente. Temor y dudas. ¿Qué nos genera el temor y las dudas? Imagínense negarnos al reino de Dios. Aquel hombre se negó al reino de Dios porque dio la vuelta y se marchó. Se negó al reino de Dios porque en su corazón no había raíz. En su corazón no había profundidad. Puede ser que él amaba a Jesús, sentía amor por Jesús, pero el temor y las dudas de quedarse sin aquello, porque Jesús le dice, vende todo o dalo todo, ven y sígueme. ¿Qué podemos dejar nosotros para seguir a Jesús? Tanto cuestionamiento. Si voy, si no voy a servir. El temor de saltar y de arriesgarse a caminar en pos de Jesús no nos deja avanzar. Las dudas, aquello que muchas veces en nuestra mente nos bloquea y no somos libres para dar ese paso y decirle a Jesús, yo te quiero seguir, pero de corazón, dejándolo todo, inclusive temor, dudas, todo lo que pueda existir en la esencia de nuestra personalidad, en mi autonomía, ¿qué puedo dejar para seguir a Jesús? El temperamento, mi manera de ser, las rivalidades, los disgustos, la arrogancia, la soberbia, todo aquello que no me permite seguir a Jesús. Siguiente. Tristeza, vacío y soledad. Y aquel hombre entre más caminaba, más se alejaba de Jesús. ¿Qué nos puede generar estar lejos de Jesús? Precisamente los vacíos. Hay un espacio en el ser humano que no lo llena nada, ni nadie. Hay un espacio en nuestra vida, en nuestro espíritu y nuestra alma, que solamente lo llena el amor de Dios.
nadie más. Ese vacío, si nosotros logramos descubrir que ese vacío no lo puede llenar nadie, solamente Dios. Llenando ese vacío se va la tristeza y se va la soledad. Hay gente que le tiene tanto miedo a la soledad porque depende, porque es lo que yo les comparto ahora, el temor, las dudas. Y mucha gente llena sus vacíos con alcohol, con drogas, con tantas cosas que hoy el mundo ofrece en bandeja de plata. La soledad es propicia para yo poder cultivar y podamos cultivar una intimidad con Dios y alejar todo aquello que no me deja decirle sí a Jesús. Yo te quiero seguir. Siguiente. Yo les acabo de hablar de una proximidad de un hombre rico que se alejó, podemos decirlo que siempre, se alejó para siempre de Jesús. Pero yo les quiero hablar ahora de una proximidad diferente, de una proximidad en la cual una viuda se vale de un hombre de Dios, de un profeta, y que ese profeta tenía tal intimidad con Dios que Dios le alcanzó a ese profeta el milagro para que la viuda viera la gloria de Dios. Ahora bien, vamos a leer del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2583 dice: después de haber aprendido la misericordia en su retirada al torrente de Querit, Elías enseña a la viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios, fe que confirma con su oración insistente: Dios devuelve la vida al hijo de la viuda. En el sacrificio sobre el monte Carmelo, prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios, el fuego del Señor es la respuesta a su súplica de que se consume el holocausto. A la hora de la ofrenda de la tarde, respóndeme, Señor, respóndeme. Son las palabras de Elías que las liturgias orientales recogen en la epíclesis eucarística. Finalmente, volviendo a andar el camino del desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo, Elías se recoge como Moisés en la hendidura de la roca hasta que pasa la presencia misteriosa de Dios. Pero solamente en el monte de la transfiguración se dará a conocer aquel cuyo rostro buscan. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Cristo crucificado y resucitado. ¿A qué quiero ir con esto, hermanos? En la lectura de este numeral, vean la intimidad que el profeta tenía con Dios. Y vean que él se adentra en la hendidura hasta que pasa la presencia divina. Entonces la intimidad de Elías con Dios le permite a la viuda recibir a su hijo vivo después de que él murió. Pero vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que hace diferente una proximidad como el hombre rico a una proximidad de la viuda de Sarepta. Vamos a verlo. La gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos podido contemplar la gloria de Dios? Podemos aprender a ser minuciosos, estar atentos a lo que Dios nos quiere mostrar. Cuando su gloria desciende sobre nuestra vida, nuestra familia, podemos ver portentos, milagros, cosas maravillosas, y podemos decir, verdaderamente estoy contemplando la gloria de Dios.
La gloria de Dios desciende cuando esta viuda y Elías tienen una conversación. Yo creo que es importante, después de que meditemos ahora la palabra de Dios, vayamos viendo las ventajas que significa tener una persona de Dios a nuestro lado. Una persona que nos auxilia en su oración. Una persona como Elías que está presto a auxiliar a esa viuda. Pero veamos a través de la palabra de Dios cómo es que la gloria de Dios desciende sobre la vida de esta viuda, sobre su hijo y el mismo profeta. Mi hermana Carmencita, con la palabra, por favor. Nos dice la palabra. Después de esto, el hijo de la dueña de la casa cayó gravemente enfermo, hasta el punto de que no le quedaba ya aliento. Entonces ella dijo a Elías: ¿se acabó todo entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis faltas y a provocar la muerte de mi hijo? Elías respondió: entrégame a tu hijo. Él lo tomó de su regazo y lo subió a la habitación de arriba, que él ocupaba, y lo acostó en su lecho. Luego clamó así a Yahvé: Yahvé, Dios mío, ¿vas a hacer mal también a la viuda que me hospeda, causando la muerte de su hijo? Se tendió 3 veces sobre el niño y gritó a Yahvé: Yahvé, Dios mío, que vuelva el aliento de este niño a su cuerpo. Yahvé escuchó el grito de Elías, volvió el aliento del niño a su cuerpo y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación de arriba al interior de la casa y lo entregó a su madre. Dijo Elías: mira, tu hijo está vivo. La mujer respondió a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra de Yahvé está de verdad en tu boca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La oportunidad de contemplar la gloria de Dios en nuestros acontecimientos siempre va a estar. Siempre va a estar allí, en pequeños detalles, hermanos, en pequeños detalles, hermanas. Solamente es ver, contemplar lo que el Señor responde a nuestras oraciones, a todo lo que nosotros, mediante la intimidad que vamos cultivando el día a día. Ustedes saben que en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, para los que gusten leer, meditar en la casa, en el versículo 7 precisamente se da un milagro. Se da un milagro porque después de algún tiempo, dice la palabra, que se secó el torrente a causa de la pertinaz sequía. Entonces el Señor ordenó: levántate y vete a vivir a Sarepta de Sidón. Yo ordenaré a una viuda de allí que te alimente. Elías se levantó y se fue a Sarepta. Cuando entraba por la puerta de la ciudad, vio a una viuda recogiendo leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un vaso de agua para beber. Cuando ella iba por el agua, Elías le gritó: tráeme también un poco de pan. Ella le dijo: vive el Señor tu Dios, que no tengo nada de pan cocido, solo me queda un puñado de harina en una vasija. Perdón. Precisamente solo me queda un puñado de harina en una vasija y un poco de aceite en una jarra. Precisamente estaba recogiendo un poco de leña
para preparar algo para mi hijo y para mí. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, ve a casa y haz lo que has dicho, pero antes hazme a mí una pequeña porción de pan y tráemela. Para ti y para tu hijo la harás después, porque así dice el Señor Dios de Israel, no faltará harina en la vasija, ni aceite en la jarra hasta el día en que el Señor haga caer la lluvia sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho. Elías y tuvieron comida para él, para ella y para toda su familia durante mucho tiempo. No faltó harina en la vasija ni aceite en la jarra, según la palabra que el Señor pronunció por medio de Elías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué darle lectura a esta palabra? Porque precisamente hay una acción de desprendimiento que la viuda tiene para con Elías. Si bien es cierto, Elías resucita al hijo de la viuda, perdón, más bien Dios resucita al hijo de la viuda mediante la intercesión de Elías, pero la viuda da un paso de fe. El profeta le dice que no le va a faltar aceite en su jarra, ni le va a faltar harina en su vasija. Y vaya que Elías le dice, prepárame un trozo de pan. Y la viuda angustiada le dice, es que no tengo. Y sin embargo ella se desprende y acata lo que el profeta le dice y cree en la promesa que Dios le hace a través del profeta. ¿Podremos nosotros desprendernos de mi yo? ¿Podremos nosotros desprendernos de nuestra autosuficiencia, que muchas veces tomamos a Dios como si fuera el 911 solo para emergencias y nos olvidamos cuando estamos bien? El desprendimiento no es solamente hacernos pobres por los pobres. El desprendimiento tiene que ver conmigo mismo, conmigo misma. Desprenderme de egoísmos, de tacañería, desprenderme de aquello que no me permite contemplar la gloria de Dios. No porque Dios no pueda y no quiera, sino porque nosotros no abrimos nuestro corazón. Y entonces le vale a la viuda ese desprendimiento precisamente porque Elías se ocupa y se preocupa del hijo de esta viuda y ella lo reconoce como un hombre de Dios. Ella lo reconoce y le pide ese favor y le echa en cara inclusive que por qué le viene a recordar sus pecados. Entonces, el desprendimiento también consiste en desprenderme de mi yo, de mi prepotencia, de mi egocentrismo, que muchas veces todo tiene que girar en torno nuestro. A bajarme yo para que Dios crezca. Seguimos con la fe y la esperanza. Vamos a ver. La fe que mantuvo la viuda y la confianza en el profeta. Y yo estoy segura que aun en la intimidad que ese profeta tuvo con Dios, el profeta también tenía que confiar que Dios escuchaba sus oraciones. El profeta también tenía que tener la certeza mediante su fe que Dios lo iba a escuchar, que Dios iba a actuar en favor, no solo del profeta, sino también de la viuda. Entonces, vean ustedes cómo mediante la fe y la confianza se da un milagro. El gozo y la plenitud que aquella viuda vive porque ve a su hijo con vida. Vida después de la muerte. ¿A cuánto no nos pasa eso? Que hemos renacido de nuevo. Podemos renacer de nuevo. Y podemos salir de las tinieblas a la luz. Porque Dios nos da el gozo y la plenitud de sabernos amados, comprendidos, escuchados. Entonces,
Ya no pueden haber dudas. La proximidad diferente de la viuda al joven rico. Seguimos. Uy, cuando el Señor no es prioridad, ¿a cuánto nos ha pasado eso? Cuando el Señor no es prioridad, ¿cómo nos cuesta negarnos a nosotros mismos, morir a nosotros mismos? Vamos a ir a la palabra de Dios. San Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Mi hermana Rosaura. Mientras iba, así dice el Señor, mientras iban caminando, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vete a anunciar el reino de Dios. También a otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Y Jesús le dijo, nadie pone la mano en el arado y mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vamos con estos puntos que nos van a demostrar cuando el Señor no es nuestra prioridad. No hay compromiso. Como primer punto, ¿cómo nos falta el compromiso? No hay compromiso para dejarlo todo y seguirlo a Él. No se asumen las condiciones, porque es que yo tengo que hacer 1001 cosas. No se asumen las condiciones, porque para seguir al Señor hay que dejarlo todo, ser radical. Se presentan las excusas, como nos lo muestra en la palabra de Dios en San Lucas 9, 57, 62. Se presentan las excusas y muchas veces no hay tiempo. A veces carecemos de coherencia, porque uno le dijo, te seguiré, pero le puso un pretexto, una excusa. No había compromiso. A veces nos falta la coherencia para acompañar las acciones de las palabras. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago. ¿Cómo nos cuesta ser coherentes para seguir al Señor? O todo o nada. Quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de los cielos. ¡Qué fuerte! Pero esto nos está confrontando a mí primero. ¿Cómo poner la mano en el arado y solo mirar de frente, solo mirar para adelante? Porque cuando el Señor va a nuestro lado, todo va a estar bien. Se antepone otros amores por encima del de Dios. Yo no tengo nada en contra de que estemos en familia, claro, cumpleaños, que fechas importantes. Pero a veces tenemos tiempo para servirle al Señor y no lo hacemos, porque no hay compromiso, porque no se asumen las condiciones, porque se presentan excusas, porque no somos coherentes. El primer mandamiento de la ley de Dios dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón.
y al prójimo como a ti mismo. Claro que sí, debemos de amar a nuestros seres amados. Pero por encima de todos esos amores está el amor de Dios. Un amor que siempre está a nuestro lado, un amor que es fiel, un amor que no falla, un amor que cumple las promesas, un amor que es eterno, que me sostiene, que me abriga, que me consuela. Y podemos tener todo eso, claro que sí, pero somos humanos, tenemos defectos, cometemos errores, nos equivocamos. Y a la primera nos caemos. ¿Cuántas veces podemos caer en idolatría y ponemos en un altar donde tiene que estar Dios a una persona? Y entonces ahí es cuando anteponemos otros amores al amor de Dios. Todo lo que tenemos en nuestra vida es prestado, nada nos pertenece. Y vean ustedes, en polvo eres y en polvo te convertirás, como nos decían ayer, al imponer la ceniza. No nos llevamos nada. Entonces, ¿para qué apegarnos a cosas o inclusive a personas que al fin y al cabo fallamos, nos equivocamos? Seguimos. Bueno, seguimos a la parte más linda, diría yo, así como que en la que podemos estar todos o podemos llegar a alcanzar ser íntimos del Señor. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2743, dice: orar es siempre posible. El tiempo del cristiano es el de Cristo resucitado que está con nosotros todos los días, cualesquiera que sean las tempestades. Nuestro tiempo está en las manos de Dios. Conviene que el hombre ore atentamente, bien estando en la plaza o mientras da un paseo. Igualmente el que está sentado ante su mesa de trabajo o el que se dedica a tiempo a otras labores. Que levante su alma a Dios. Conviene también que el siervo alborotador o que anda yendo de un lado para otro, o el que se encuentra sirviendo en la cocina, intenten elevar la súplica desde lo más hondo de su corazón. San Juan Crisóstomo. Vean qué lindo lo que dice el catecismo y para mí es muy profundo. Y cómo nos puede llamar a cultivar una vida de oración con Dios, a tener una comunión con Dios, sin importar las ocupaciones, sin importar los afanes en lo que estemos haciendo. Les hablaba al principio que esa habitación donde podemos entrar en oración es nuestra alma, es nuestro corazón. Y Jesús nos llama. A Él le encanta que nosotros, aún en medio de las dificultades, de los oficios de la casa, así brevemente como testimonio les digo, el Señor a mí me ha hecho un impasse en mi vida, porque yo tenía mucha libertad para salir y entrar a mi casa. Y servía con mucho más tiempo. Ahora me he convertido en abuelita y tengo que ayudar a mi hija, porque ella trabaja. Ya tiene que trabajar para ver por su hijo. Y entonces yo he tenido que organizar mi tiempo, no solamente con el servicio al Señor, sino con los quehaceres de la casa. Y entonces yo a veces estoy en mis oficios y mi nietecito dormido y yo paro un momentito, Señor, mira mis apuros. Y a veces estoy en algún oficio, Señor, aquí está Margot reportándose, como dice una reflexión. Allí en el corre, el Señor conoce, sabe de tus ocupaciones.
vivir íntimo. Pero para llegar a vivir íntimo, tenemos que cultivar esa relación, esa comunión con Dios, para poder abrir una puerta y decirle, Señor, aquí estoy. Y poder ver de verdad los milagros que Dios hace. ¿Cuántas veces nosotros podemos elevar a Dios una oración de intimidad y decirle, Señor, tengo esta necesidad? Señor, mi hija necesita un trabajo. Y yo, como testimonio, les digo, yo he podido ver los milagros del Señor en mi vida y en mi familia. Pero no es porque sea santa, no es porque soy una íntima de Dios, sino sencillamente porque hay que abrirle el corazón a Él para poder comprender a qué nos llama el Señor. A negarnos, a morir a nosotros mismos. Poder establecer una intimidad con Dios conlleva sacrificio, anonadamiento, despojarme de mis cosas vanas, de mis vanidades, para poder entrar en esa intimidad con Dios y poder entender de que Él siempre quiere lo mejor para nosotros y que está ahí a la distancia de una oración, a la distancia de un Señor, ayúdame, Señor, sosténme, porque Él viene a consolarnos. Él viene a llenarnos. Seguimos. Los momentos íntimos, todos sabemos cómo son nuestros momentos íntimos, pero creo que debe de haber una regla, una norma que a nosotros nos discipline a entrar en esa intimidad. Orar siempre todos los días, y no como establecer un código que de 3 a 4, de 5 a 8. Bueno, yo en lo personal lloro a cada rato, en todo momento, cuando salgo de la casa, cuando estoy dentro de mi casa, cuando vamos a servir, en todo momento, antes de dormir, al abrir los ojos, orar siempre, todos los días. Vida sacramental. Si nosotros no vamos a los sacramentos, si nosotros no vamos a esa fuente y estamos en un tiempo propicio, bendito sea Dios. Ayer iniciamos el tiempo de Cuaresma. Vamos a la reconciliación. Qué bien se siente cuando vamos a la reconciliación y el Señor perdona nuestros pecados a través del sacerdote. Y entonces entramos en reconciliación con el Señor y con su iglesia. La vida sacramental nos llena de esa luz de Dios. La Eucaristía nos permite escuchar la palabra de Dios, recibir el pan de la palabra y el pan eucarístico. Y qué bien se siente cuando recibimos al Señor y se va fundiendo en nuestro ser físico primero, pero luego Él se derrama en nuestro espíritu. Y entonces nos da la gracia y nos reviste de su amor y misericordia para poder seguir perseverando en pruebas, en dificultades, pero también en la alegría, en el ánimo, en la seguridad, en todo aquello que Él siempre permite para que nosotros sepamos contemplar su gloria. Lectura y práctica de la palabra de Dios no solamente es leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, podremos y debemos llevarla a la práctica. ¿Cuántas personas pueden leer nuestra vida como un evangelio? Y ya sabemos
Nos lo han comentado algunos de nuestros hermanos. San Francisco de Asís no predicaba. Él no predicaba con la voz. Él predicaba con su testimonio. Salía a caminar y la gente lo miraba. Pero él no abría sus labios porque su testimonio era causa de predicación. Su testimonio, su vida estaba tan llena de Dios, era tan íntimo de Dios, que a él no le hacía falta hablar o predicar. Sencillamente, su vida estaba en intimidad con Dios y eso era lo que San Francisco reflejaba. Allí no lo pusimos, pero también recordaba yo los retiros espirituales. Miren, este fin de semana, bueno, acá está mi hermana Marlencita. Los retiros espirituales son tan importantes que son como un baño de luz para nuestro espíritu. Porque si bien es cierto, algunos somos servidores en la iglesia y en el hogar, algunos, pero todos necesitamos recibir de Dios. Y estos espacios de retiros espirituales para ver las cosas desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva mía, que muchas veces es errónea. En los retiros espirituales, el Señor nos da la gracia para perdonar, pedir perdón que a muchos nos cuesta, otorgar el perdón que también es un impedimento, porque muchas veces perdonamos de los labios para afuera, no perdonamos de corazón. Los retiros espirituales nos permiten esos espacios de intimidad con Dios para salir con la fuerza y el poder de Dios, para seguir adelante en los combates, en las dificultades. Y decir, como dicen por ahí, ¿quién dijo miedo? ¿Verdad? Entonces, también los retiros espirituales son de suma importancia. Seguimos adelante. Prioridad. Prioridad. Encontrar el tiempo para estar con Él, para amarlo a Él. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trinidad Santa, un solo Dios, a quien se le debe adoración, exaltación. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando vamos al Santísimo, que también es otra forma de orar y de adorar, pero yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero cuando yo estoy ante el Santísimo, yo no puedo hablar, a mí no me salen las palabras. Y entonces viene a mi mente lo que el santo cura de Ars decía: él me mira y yo lo miro, sin palabras. Los amados, el amado y la amada no ocupan palabras, solo se miran. Y allí está el amor de los amores. Tú me miras y yo te miro, sin aspavientos, sin adornos, solamente así, de tú a tú. Un amado que siempre nos está esperando. Un amor que siempre quiere derramarse en nuestras vidas, para bien nuestro. Solamente para bien nuestro. Seguimos. La oración va antes que todo. Es prioridad para que estemos con Él. Nada más importante que su presencia, que la intimidad con Jesús. San José María Escrivá, un santo a quien yo admiro mucho también. Era muy sencillo y sus catequesis eran muy hermosas. La oración, qué importante es que pongamos como prioridad la oración. Seguimos. Vamos a ver 5 atributos de un íntimo.
obediencia. San Lucas 1:8 nos habla de María, la sierva del Señor. De una María que no solamente abre su alma, su ser, su espíritu, sino que dice las palabras que quizás muchas veces nos cuesta a nosotros. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y a veces a nosotros nos cuesta entrar en esa voluntad de Dios, someternos a la voluntad de Dios, porque en nuestra humanidad yo hago, yo digo, yo decido. Pero qué diferente sería el mundo si todos dijéramos a Dios, que se haga en mí, como tú dices, que se haga en mí según tu voluntad, que se haga en mí según tu palabra. Lucas 22:42. Jesús en Getsemaní, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, y yo sigo insistiendo, el Hijo de Dios, el que dio todo por amor, el que se entregó, el que se donó, el que lo dio todo por la humanidad. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos la obediencia, un atributo, uno de los 5 atributos de un íntimo. Tenemos también la siguiente, Milenita, fidelidad. Segunda de Timoteo 2:12-13. Si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Esto lo encontramos en segunda de Timoteo 2, versículos 12-13. ¿Cómo nos cuesta la fidelidad? Y ahí de verdad creo que es un atributo que tenemos que trabajarlo mucho. Porque aun cuando nosotros somos infieles, nuestra naturaleza humana es infiel, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad hasta con el pensamiento. La fidelidad con las acciones, con las palabras. La fidelidad a Dios conlleva negar y morir, como se los he comentado hace un rato. Despojarme de mí yo, de mí misma, de mí mismo, para ser fiel a Dios. La fidelidad de Dios es eterna, es sublime. ¿Quién puede tener una fidelidad como Dios? Jamás, nunca. Pero podemos pedir esa gracia de la fidelidad. Poder ser fieles a Dios en medio de la dificultad, porque al final, en Getsemaní, que podríamos pensar que los discípulos eran fieles a Jesús, todos lo dejaron. Sin embargo, a la cruz, a los pies de la cruz, estuvo Juan y estuvo María. Esa fidelidad innata en María, pero que también se reprodujo en el discípulo Juan. Fidelidad, una palabra que a mí me gusta mucho en lo personal. ¿Cuántas veces hemos fallado nosotros en fidelidad? ¿O cuántas veces nos han fallado también a nosotros? Seguimos. Identidad. Efesios 1:4 y Efesios 2:18. Yo le voy a dar lectura y ustedes lo van a seguir en sus Biblias. Vamos a ver. Dice, Efesios 1:4 nos dice la palabra del Señor. Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo y nos mantuviéramos sin mancha en su presencia. Oigan, sin mancha en su presencia.
Cristo nos da la identidad para que fuéramos y seamos su pueblo y nos podamos mantener sin mancha. Efesios 2:18 nos dice, y esta palabra vamos a ponerle atención, más atención todavía, porque dice algo muy hermoso y nos dice, porque gracias a él, unos y otros unidos en un solo espíritu, tenemos acceso al Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean ustedes, tenemos acceso al Padre. ¿Cómo podemos nosotros tener esa confianza con el Padre? Jesús nos alcanzó esa gracia, nos reconcilió con el Padre. Y cuando dice la palabra que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Ya no había velo. Ya no había velo que no nos permitiera tener acceso al Padre. Porque Jesús, en su infinito amor y en su, vamos a decirlo, sacrificio, Él nos alcanzó esa gracia, tener acceso al Padre. Esa es nuestra identidad de hijos de Dios. Seguimos. Disciplina. Vamos a ver. Esto está aquí un poquito fuerte. Y esto yo me lo voy a tomar. Si ustedes me lo permiten, yo lo voy a leer. Porque para mí la disciplina requiere gracia de Dios, como los atletas. Como dice San Pablo, no vaya a ser que yo quede descalificado de la carrera. Todos sabemos que los grandes deportistas tienen que tener disciplina y eso no está exento de nosotros si queremos ser íntimos del Señor. La oración implica una disciplina de vida y es un hábito. Y un hábito se forma de una conducta repetitiva. La virtud de la oración implica entregarse o donarse por amor. Sin disciplina, nos estancamos. Sin disciplina, no emprendemos. Sin disciplina, no crecemos. Y nos quedamos en una zona de confort ahí. Sin disciplina no podemos avanzar. Y vean ustedes que una disciplina de amor en un atributo de un íntimo de Dios significa un compromiso que adquirimos con Dios, porque es un compromiso de vida. Yo le estoy dando mi vida a Dios para poder disciplinarme en aquello a lo que Él me llama, para poder tener ese encuentro, esa intimidad. Una disciplina de amor es un compromiso de vida que hacemos con Él y Él con nosotros, porque es una entrega recíproca. Es una entrega que no la hacemos solamente nosotros. El Señor también se dona cuando estamos en esa intimidad con Él. Humildad. Santiago 4:6 dice, mas Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. San Juan 15:5 nos dice la palabra, sin mí no pueden hacer nada. Sin el Señor, nosotros
no podemos hacer nada. Pasamos a la siguiente. La dimensión espiritual de la intimidad con Dios. Voy a ir más rápido porque ya vi la hora. Catequesis del Papa Francisco el 4 de noviembre dice: sin vida interior nos convertimos en superficiales, inquietos, ansiosos, y qué mal nos hace la ansiedad. Por eso tenemos que ir a la oración. De lo contrario, huimos de nosotros mismos y somos hombres y mujeres en fuga. Qué feo que suena eso, ¿verdad? A mí me pareció muy fuerte eso. Hombres y mujeres en fuga. ¿En qué nos podemos convertir si no tenemos vida interior? Dice el Papa Francisco en una de sus catequesis. Inquietos, ansiosos, superficiales. Y cuando estamos ansiosos, nada sale bien. Y cuando estamos ansiosos, todo lo queremos hacer a nuestra manera. Yo creo que la dimensión espiritual de la intimidad con Dios nos tiene que llamar a ser cautos en un mundo lleno de superficialidad, a ser prudentes en un mundo donde hay mucha hipocresía, perdón. Pero ahora la gente no habla de frente, la gente habla por detrás. Y qué difícil se hace poder vivir en medio de situaciones donde la gente las ve normal. La gente ya no ve pecado en aquello que a la luz de la palabra sí es pecado. Seguimos adelante. La intimidad con Dios a través de la comunidad. No podía faltar este elemento. La intimidad con Dios a través de la comunidad es un reflejo de mi intimidad con el Señor. Dice la palabra del Señor en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14. Comprender la importancia, la intimidad de Dios nos tiene que llevar a pensar como comunidad, a saber que el mal de uno es el de todos, que la enfermedad de uno es la de todos, pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta desprendernos de esa individualidad, de saber que en mi comunidad hay necesidades y no estamos prestos a ayudar? Muchas veces se da eso. Que en nuestras comunidades muchas veces no se pide oración por orgullo. Qué difícil se nos puede hacer pedir, hermano, puedes orar por mí, sin dar detalles. Hermana, estoy pasando una dificultad, ¿puedes orar por mí? El amor en la comunidad es el reflejo de los servidores. Y esta es la importancia de la intimidad en comunidad. Siguiente. Crecer en intimidad con Dios. Todos crecemos en una comunidad donde hay amor, lo dice la palabra. Todos estos perseveraban unánimes en ruego y oración, todos unidos en un mismo espíritu. Los dones y carismas están allí, todo se complementa. Para eso Dios nos capacita en comunidad. Los servidores son la carta de presentación de una comunidad. Así como San Agustín decía, los hijos son el reflejo de los padres. Así los servidores son el reflejo de una comunidad, son la carta de presentación de una comunidad. Mira cómo se aman, dice la palabra de Dios. Todo lo comparten. Se comparte lo que se puede y más. Pero esto es la intimidad con Dios a través de la comunidad. Nos permite amarnos los unos a los otros, aún con roces, con dificultades, con palabras hirientes. Ten la certeza
Grabémonos esto en la mente. Ten la certeza que aunque me hayas lastimado, yo estoy orando por ti, porque así es el amor de Dios. Seguimos. La proximidad de un hijo y la intimidad de un padre. Yo en oración le pedí al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer para poder presentar a mis hermanos un ejemplo de intimidad, perdón, de un ejemplo de proximidad y de intimidad? Y vean ustedes cómo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 24, nos habla del hijo pródigo. Jesús nos habla de la parábola de un hijo pródigo, y aquí están los dos ejemplos. Vamos a leerlo rápidamente porque ya el tiempo se nos está yendo. Vamos a la palabra de Dios y sigan conmigo la lectura. San Lucas 15, versículo 11 al 24. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor recogió sus cosas, partió a un país lejano y allí despilfarró toda su fortuna, viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en aquella región y el muchacho comenzó a pasar necesidad. Entonces se fue a servir a casa de un hombre de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Para llenar su estómago, habría comido hasta el alimento que daban a los cerdos, pero no se lo permitían. Entonces reflexionó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y se fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, traigan enseguida el mejor vestido y pónganselo. Pónganle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomen el ternero gordo y mátenlo y celebremos un banquete. Celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vean, y solamente quiero subrayar algunos versículos que nos permitan ver la proximidad de ese hijo. Porque si bien es cierto, dice la palabra, un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, debemos de entender que ese hijo siempre vivió con su padre y aún estando en la casa de su padre, no fue íntimo, no vivió íntimo, sino más bien era proximidad lo que él tenía con su padre. Le dice, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. Ahí hay una proximidad de hijo, pero la intimidad del padre al darle la herencia. Dice también que se fue y despilfarró, se alejó de su padre y despilfarró toda la herencia, teniendo una vida libertina. ¿Cuántos de nosotros nos hemos alejado de Dios? Y no a ninguno de nosotros, porque yo sé que entre nosotros quizás no ha habido una vida libertina, pero vemos noticias, oímos las noticias
todo lo que está ocurriendo en el mundo entero. Las ideologías, todo esto de la eutanasia, los abortos, todo esto ha generado una lejanía de la humanidad hacia Dios, porque ya no es proximidad, es lejanía, es distancia. Dice también que el muchacho comenzó a pasar necesidad. ¿Cuántos de nosotros pasando necesidad vamos a Dios en oración? Y recibimos de Dios las dádivas, los regalos, todo lo que nosotros necesitamos para poder seguir viviendo. Dice también, entonces reflexionó y dijo, la proximidad de ese hijo se estaba convirtiendo poquito a poco en intimidad, porque ya él comenzó a reflexionar. Y cuando nosotros reflexionamos, nos interiorizamos a nosotros mismos, y entonces allí es cuando surge la gracia de Dios y sabemos que el amor de Dios nos asiste y que Él está allí, íntimo, viviendo íntimo, pero Él desea que nosotros nos acerquemos. Me pondré en camino y regresaré a casa de mi padre y le diré, ya sabemos lo que él reflexionaba. Mi padre, con cuánta confianza nosotros también podemos acceder al Padre, porque Jesús nos concedió ese acceso mediante su sacrificio y al rasgarse el velo. Y vean ustedes que después de que ese hijo le dice, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros, se puso en camino y se fue a casa de su padre. Y todo esto, ese hijo se lo dijo a él. Sin embargo, vean ustedes, en el versículo 20 dice, cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos. Así es el amor de Dios, como el amor de una mamá, como el amor de un papá. Así es el amor de Dios. Bueno, más sublime y más eterno, ciertamente. El hijo le repite al padre lo que él en su interior reflexionó. Voy rápido por el tiempo. Dice, pero el padre dijo a sus criados, traigan enseguida el mejor vestido y pónganselo. Pónganle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomen el ternero gordo, mátenlo y celebremos un banquete de fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que no necesariamente puede ser un hijo o una hija? Un amigo, un familiar. Cuando esa persona se encuentra con Dios y Dios lo recibe con una fiesta, porque dice la palabra, hay más alegría en el cielo, en un pecador que se convierte que en 99 justos que no necesitan convertirse. De tal manera que, ¿cuál es la proximidad en la que yo estoy? En la que ustedes, cada uno de ustedes está. ¿Qué tan íntimos o íntimas estamos de Dios? Les comento rápido, en el retiro del fin de semana pasado, uno de los predicadores que yo admiro mucho, su nombre es Miguel Horacio, él nos hablaba también de la intimidad. Y él usa una frase que a mí me gusta mucho que dice, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y yo creo que a todos nosotros nos gustaría ser íntimos de Dios. De tal manera que todo esto que hemos compartido en esta noche, espero que de verdad sea de bendición. Y finalmente, pues, quiero agregar algo más antes de entrar en una breve oración. Estos 4 jueves, mis hermanas del Ministerio de Intercesión y mi persona, pues nos dimos a la tarea. De verdad que estuvimos en oración, preguntándole a la palabra, al Señor, qué quería. Y yo creo que a todos nos ha hecho bien un taller como este, porque todos aprendemos de todos. Y mi hermana doña Rosaura en el primer jueves nos hablaba de las
de las diferentes expresiones de oración, allí se comienza a cultivar esa intimidad. En el segundo jueves, mi hermana Carmencita nos hablaba del combate en la oración, los distractores, aquello que no me permite tener esa intimidad muchas veces, porque en el combate nos ponemos o nos disponemos más bien a pelear, a pelear y a pelear, pero es negarme a mí mismo para que Dios pueda pelear la batalla por mí. En el tercer jueves, mi hermana Rocío nos hablaba de la vida de oración de María. Y a ejemplo de María podemos nosotros también seguirle los pasos a ella para que podamos entrar en esa intimidad con su Hijo. Y hoy finalmente, ¿estás próximo o vives íntimo? La pregunta yo se las hago a ustedes y me la hago yo misma. La respuesta la tienen cada uno de ustedes. Vamos a entrar en un brevísimo momento de oración.